El peso de los dioses era excesivo. El trabajo era insoportablemente duro. Dejemos que la humanidad cargue con el peso de los dioses. En el poema de Atraasis, Mesopotamia. ¿Y si los antiguos dioses fueran más que simples mitos? ¿Es hora de reescribir la historia de la humanidad? Las referencias a los Anunnaki provienen de tablillas cuneiformes, relatando mitos sumerios. Se representan como dioses que formaron el mundo y supervisar la tierra. En la épica de Atraasis, poema épico babilónico, los dioses superiores determinan el destino. Mientras tanto, los Esagigi, los dioses menores, realizan el trabajo físico. Los Anunnaki también aparecen en el Enuma Elish, un poema babilónico describiendo la creación del universo. Al igual que en la épica de Gilgamesh, la obra épica más antigua conocida, o en el mito sumerio de la descensión de Ishtar al inframundo, la lista de reyes sumerios y otros mitos, textos e inscripciones. Estos escritos se refieren a los Anunnaki como seres de otros mundos. Podría haber conexión entre los dioses y entidades de la antigua Mesopotamia y de otras culturas ancestrales. ¿Hay evidencia arqueológica sugiriendo la llegada de seres extraterrestres en la Tierra? ¿O son representaciones simbólicas? ¿Seres míticos o sobrenaturales? Según las perspectivas convencionales. Lo que sigue son propuestas muy controvertidas. Proponen una visión muy distinta a la oficial. Narrativas Histe, Richas. Presentamos esto como una exploración intelectual, buscando mantener una mente abierta a nuevas ideas. Lo que aceptes o rechaces depende de ti. Debes sacar sus propias conclusiones. Como dijo Aristóteles, el filósofo, es marca de una mente educada. Entretener un pensamiento sin aceptarlo.
el desastre de Nibiru y la llegada. El término Anunnaki proviene de la mitología sumeria, una antigua civilización que prosperó en Mesopotamia, Irak moderno, hace unos 4500 años. La etimología de Anunnaki proviene de la palabra sumeria. Anuna, descendientes de Han. An es el dios sumerio del cielo, considerado como el padre de los dioses. La palabra aquí generalmente se traduce como tierra, destacando la conexión celestial con el mundo. De acuerdo a las interpretaciones del autor Zecharia Sitchin, de antiguas tablillas sumerias, el extraterrestre, los Anunnaki vivían en un planeta llamado Nibiru. Se enfrentaron a una crisis grave, debido a la grave degradación ambiental. Nibiru sufría un desastre climático catastrófico, con su atmósfera deteriorándose alarmantemente. La única solución que los Anunnaki consideraron viable. El objetivo era encontrar una capaz de restaurar la atmósfera. Descubrieron que el oro, cuando se dispersan en partículas finas en la atmósfera, podía reflejar y dispersar radiación solar, funcionando como escudo protector. Desesperados por salvar su planeta, los Anunnaki comenzaron a explorar otros cuerpos celestes, en busca de este precioso metal. Llegaron a la Tierra en naves espaciales, capaces de realizar largos viajes interplanetarios. Estos barcos usaban propulsión antigravedad, permitiéndoles atravesar vastas distancias entre Bennu y la Tierra. Inicialmente, su llegada causó temor en la región de Mesopotamia. Esta zona geográfica luego se convirtió en la cuna de las primeras civilizaciones humanas. Los Anunnaki llegaron hace 450.000 años, un tiempo en que la Tierra estaba habitada por diversas homínidas, especies como Homo habilis y Homo erectus. El poema de Atrahasis relata cómo los Igigi, los dioses secundarios, fueron los primeros en trabajar en las minas. Cuando los dioses trabajaron, la carga era demasiado pesada, el trabajo demasiado agotador. Agotados por las duras condiciones y sobrecarga de trabajo, los Igigi se rebelaron contra los Anunnaki. Ya no pudieron soportar el trabajo físico. Destruyeron sus herramientas y rodearon la casa de Enlil, uno de los dioses Anunnaki más importantes, exigiendo el fin de su sufrimiento. En respuesta a esta rebelión, los Anunnaki decidieron crear a la humanidad para asumir el pesado trabajo de los Igigi.
Los humanos se crearon combinando. Juega con la sangre de un dios sacrificado, lo que les otorgó una esencia divina. El propósito de la humanidad era realizar el trabajo, dejando descansar a los Asagigi y Anunnaki. Así es como los Anunnaki crearon a los humanos, de acuerdo con el poema de Atrahasis, de la mitología mesopotámica. La ingeniería genética del primate ancestral. De acuerdo con la hipótesis moderna de Zacarías Sitchin, los Anunnaki no crearon a los humanos de arcilla, pero usaron tecnología avanzada. Eligieron una especie de homínido primitivo, que ya habitaba la Tierra. Podría haber sido Homo erectus, cuyo ADN se modificó para crear una nueva especie, Homo sapiens. Sitchin sugirió que esta modificación genética podría explicar la superioridad humana, habilidades intelectuales y sociales, en comparación con otras especies. El primer humano creado por los Anunnaki se llamó Adamo. Fue el ser inicial, con biología mejorada, y Mayo era inteligencia, haciéndolo apto para las tareas que los Anunnaki requerían. El nombre Adamu está vinculado a la palabra Adama, significando tierra o arcilla, en hebreo. Igualmente, en el Génesis bíblico, se describe como Dios creó a Adán. ¿De la tierra? ¿De la tierra? Luego, el Señor Dios, el hombre, fue formado del polvo de la tierra, y sopló en sus fosas nasales el aliento de vida. Y el hombre se convirtió en ser vivo. Adán no fue creado por Dios para trabajar, pero ser el primer habitante del jardín de Edén. El árbol del conocimiento simboliza la sabiduría prohibida. Al comer su Adán y Eva obtuvieron el conocimiento del bien y el mal, consecuencia de su expulsión. Su expulsión de Edén evita que también coman del árbol de la vida y vivir eternamente. Sitchin, por otro lado, Edén como un donde sitio. Los Anunnaki establecieron una base de operaciones, en lo que ahora es Mesopotamia. El Edén sumerio podría haber sido un laboratorio, donde se crearon los primeros humanos y modificados genéticamente. Enki, líder de los Anunnaki, apoyó otorgar conocimiento a los humanos, mientras su hermano Enlil se oponía, temiendo que se volvieran demasiado poderosos. Una vez creados los primeros humanos, se les permitió multiplicarse y formar una gran fuerza laboral. Así, la humanidad asumió la minería y otras tareas, anteriormente realizadas por los dioses secundarios. La organización de los Anunnaki.
La sociedad de Anunnaki era altamente jerárquica. Estaban liderados por un rey y otros miembros de la realeza, quienes tomaban decisiones para su civilización. Según Sitchin, Anu era el rey de los Anunnaki. Como monarca supremo, él tenía la última palabra en política y asuntos científicos. El drama familiar entre los descendientes de Anu, en particular, entre Enki y afectó tanto a los Anunnaki como a la humanidad. Enki, conocido como el dios de la sabiduría, era el ingeniero genético de la creación humana. Y Lil, por otro lado, tenía un cargo de liderazgo, supervisando el cumplimiento de las leyes de los Anunnaki. Más allá de la minería Los de Anunnaki recursos, compartieron conocimientos con en la humanidad, campos como astronomía y matemáticas, arquitectura y agricultura. De acuerdo a Sitchin, su tecnología avanzada y longevidad notable hizo que la humanidad los venerara como dioses. Apariencia física. Los Anunnaki se describen como seres gigantes, en comparación con los humanos, con una altura estimada de 3 a 5 metros. De 3 a 5 metros. Su enorme estatura les confería una presencia imponente, contribuyendo probablemente a su percepción como dioses. Se cree que tenían cráneos largos y alargados. Sus ojos se representan a menudo como penetrantes, dándoles un aire de sabiduría. En algunos relatos se describen con piel dorada o bronceada, vinculados a su presunta divinidad u orígenes extraterrestres. A menudo se representan vistiendo ropa elaborada, hechos de materiales desconocidos para la época. A menudo se les representaba con armaduras o ropas que parecían tener capacidades tecnológicas, como manipulación de energía. Aunque su forma era humanoide, también se describen con características sugiriendo una naturaleza extraterrestre. Las alas vistas en algunas tallas mesopotámicas les otorgó una aura divina, sugiriendo que podían moverse entre dimensiones o planetas. Algunos especulan que los Anunnaki usaron tecnología avanzada para simular habilidades, como levitación, telepatía y manipulación del tiempo. Los Anunnaki trabajaron junto a los humanos durante milenios, siendo semillas de conocimiento y civilización. Sin embargo, como en todos los ciclos, su tiempo en la Tierra llegó a su fin. La situación en Nibiru se estabilizó, aliviando la urgencia de minar oro. Conflictos y desafíos a la autoridad de los líderes Anunnaki creó un ambiente de discordia. Exacerbado por la rivalidad entre Enki y Enlil. Al final, llegó a un punto de quiebre. Las naves que una vez volaron sobre la Tierra comenzaron a irse gradualmente, marcando una despedida lenta.
Los grandes dioses que caminaron entre los humanos y fueron adorados como dioses, comenzaron a retirarse. La tecnología Anunnaki se volvió esporádica y sus enseñanzas se transformaron en los mitos y leyendas que conocemos hoy. La transferencia de poder. Según la hipótesis de Sitchin, cuando los Anunnaki abandonaron la Tierra, no renunciaron completamente al control sobre asuntos humanos. En lugar de gobernar directamente, nombraron reyes humanos para actuar como representantes de su autoridad divina. Tablas sumerias interpretadas con la lente de los Anunnaki. Relatar cómo se otorgó poder a individuos, los primeros monarcas humanos. Estos fueron elegidos para reinar en nombre de los dioses. Su rol era seguir la voluntad de los Anunnaki, mantienen el orden y garantizar el cumplimiento de las leyes divinas en la tierra. En algunos casos, se decía que los reyes eran descendientes directos de los Anunnaki, nacidos de uniones entre dioses y humanos. El concepto de sangre divina persistió a lo largo de las antiguas civilizaciones, donde los reyes eran a menudo considerados semidioses. La lista de reyes, el gran diluvio y el renacimiento de la humanidad. La lista de reyes sumerios, inscrito en tablillas de arcilla en cuneiforme. Se ha descubierto en diversos sitios arqueológicos, en la antigua Mesopotamia. En detalle, la sucesión de reyes sumerios, abarcando desde eras supuestamente míticas a períodos históricos. La lista señala que algunos reyes reinaron por períodos extraordinariamente largos, a veces miles de años, antes de un evento catastrófico. Alilem es identificado como el primer rey humano, gobernando después de que la realeza descendiera del cielo. Según la hipótesis extraterrestre Anunnaki, este evento marca el instante. Transfirieron la autoridad a los humanos para que tomaran el control. La lista de reyes indica que Alilem reinó sobre Sumer durante asombrosos 28.800 años. Su sucesor, Ayogar, regió la misma ciudad durante 26.000 años. Enmenluana gobernó Batavira por 43.200 años. Los reinados de los primeros reyes antes del diluvio cubren milenios, con duraciones extraordinariamente largas. Algunos investigadores sugieren que estos gobernantes eran Anunnaki o híbridos humanos extraterrestres, lo que podría explicar sus longevidades, viniendo de un planeta con un ciclo temporal distinto. Los Anunnaki tendrían vidas significativamente más largas. Los humanos, en su interpretación de textos sumerios, Sitchin sugiere que los Anunnaki se cansaron de la humanidad por su creciente número y desobediencia.
como Soluchi, decidieron desatar un diluvio para aniquilar a la humanidad. Sin embargo, el dios Enki se opuso a esta decisión y decidió salvar a un dándole humano instrucciones, construir un arca para sobrevivir. Zusudra es el protagonista más antiguo conocido en una historia de inundación mesopotámica. Enki advierte a Ziusudra del plan de los dioses: enviar un diluvio para destruir a la humanidad, asesorándolo para construir un barco. Los mitos de Ziusudra inspiraron la épica de Gilgamesh, en el que Utnapishtim relata a Gilgamesh cómo sobrevivió a un gran diluvio. Siguiendo los mandamientos divinos. Pero no lo empujó, construyó un arca y subió a su familia a bordo y animales de todo tipo. Cuando comenzó la inundación, las aguas cubrieron la tierra durante 7 días y noches, destruyendo todo a su paso. Las aguas subieron tan alto, incluso los dioses se asustaron. Flee a los cielos, asustados por la magnitud de la tormenta que ellos mismos habían desatado. Cuando las aguas del diluvio comenzaron a retroceder, al liberarlos, soltó una paloma y un golondrina. Ambos volvieron más tarde. Envió un cuervo que no regresó, indicando que había hallado tierra. La narración bíblica del diluvio está en Génesis, capítulos 6 a 9. Dios, al presenciar la maldad que había invadido la tierra, decidió destruir a la humanidad con un gran diluvio, salvando solo a Noé y su familia, quien vivió según sus mandamientos. Le instruyó a Noé que construyera un arca, ofreciendo especificaciones detalladas de su dimensión. A diferencia de Utnapishtim, Noé soportó un diluvio más largo. Llovió durante 40 días y 40 noches. Noah soltó un cuervo que no regresó. Luego, soltó una paloma que regresó con una rama de olivo, indicando que las aguas se retiraban. Después del diluvio, Sitchin relata que la tierra quedó en ruinas. Esto hizo que los Anunnaki reconsideraran sus acciones. Decidieron no aniquilar completamente a la humanidad, enseñando a los supervivientes a reconstruir la civilización. Los Anunnaki también decidieron limitar la vida humana, modificando su ADN una vez para reducir la longevidad y evitar la sobrepoblación. Además, los humanos perdieron algunas de las habilidades físicas y cognitivas inicialmente otorgados por los Anunnaki. De esta manera, los humanos después del diluvio serían más fáciles de controlar y menos propensos a desafiar la autoridad. El diluvio marcó una clara división entre los largos reinados de los primeros reyes y las cortas sequías posteriores. Algunos gobernantes posteriores al diluvio incluyen a Enmebarajesi de Kush, quien reinó por 900 años, y Gilgamesh de Uruk, el reinado de quien duró 126 años.
Igualmente, en la Biblia, patriarcas preinundación como Metusala y Noé, viviendo cientos de años, mientras las generaciones posteriores tenían vidas significativamente más cortas. Según la hipótesis extraterrestre Anunnaki. Narrativas mesopotámicas de inundaciones reflejan a los líderes Anunnaki. Intención de erradicar a la humanidad. Explicaciones convencionales de arqueólogos y los científicos, sin embargo, sugieren que las historias de inundaciones se basan en eventos a gran escala, inundaciones o cambios climáticos bruscos. Linaje de Gilgamesh Anunnaki. Gilgamesh, rey de Uruk, es la figura central en una de las más antiguas obras de la humanidad. El más antiguo, el Epic de Gilgamesh. Se le representa como un ser extraordinario, parcialmente divino y humano, con gran estatura y fuerza sobrehumana. En este pico su madre es la diosa Ninsun, asociado con fertilidad y sueños. De acuerdo con teorías Anunnaki, este linaje divino sugiere que su madre era Anunnaki, mientras su otro progenitor era humano. La imponente altura de Gilgamesh. Como muestran los relieves, se le atribuye a su ascendencia Anunnaki. Una de las principales motivaciones de Gilgamesh en el poema, su búsqueda de la inmortalidad. A pesar de ser un poderoso rey, con rasgos divinos, debe enfrentar su humanidad parcial. Lo hace mortal. En su viaje, se encuentra con Utnapishtim, el superviviente del diluvio, en la versión babilónica de la historia. Pero Utnapishtim le dice que la inmortalidad no es un regalo. Se otorga a todos, pero revela la existencia de una planta en el fondo del mar rejuvenecedor. Gilgamesh recupera la planta, pero una serpiente se lo llevándolo a comprender que la verdadera inmortalidad reside en el legado que uno deja. Las megaestructuras de los Anunnaki. Según la teoría extraterrestre de los Anunnaki, estos seres llegaron a la Tierra hace unos 450.000 años. Permanecieron en el planeta hasta el gran diluvio. Se supone que ocurrió hace unos 12.000 años, marcando una estancia de unos 438.000 años. Se especula que su tecnología avanzada les permitió construir estructuras megalíticas, como las pirámides. Estos edificios se cree que forman parte de un sistema global, incluyendo otras construcciones en diversas regiones del mundo. Stichting sugirió que las pirámides tenían usos, más allá de ser tumbas o monumentos. Propuso que se usaran para propósitos científicos y para propósitos tecnológicos, como marcadores de navegación o cubículos de gestión energética.
Algunos sostienen que los Anunnaki tanto instruyeron como supervisaron su construcción. Dada la precisión notable y el conocimiento avanzado requerido. Una teoría sobre las pirámides de Giza sugiere que están alineados con la constelación de Rian. En el caso de la Gran Pirámide, estudios arqueológicos han demostrado que sus caras están alineadas con las direcciones cardinales: norte, sur, este y oeste. Un argumento a favor de la hipótesis Anunnaki es la enorme dificultad de construir la Gran Pirámide usando la tecnología primitiva de la época. Arqueólogos se estima que la Gran Pirámide fue construida durante aproximadamente 20 años, durante el reinado de Faraón Khufu. Está compuesto por unos 2 millones de bloques, variando desde pequeños bloques de piedra caliza, enormes piedras de granito, usados en las cámaras interiores. Los bloques pesan un promedio de 2.5 toneladas. Con los bloques de granito, en la cámara del rey, pesa hasta 70 toneladas. Construir la pirámide en 20 años. Se necesitarían alrededor de 800 bloques para ser colocados de Esto implica a trabajadores egipcios. Necesitarían transportar y posicionar ese número de bloques diariamente, necesitando logística y coordinación enormes. De acuerdo con teorías alternativas, modernas, los Anunnaki podrían haber usado tecnología antigravedad o alguna forma de energía para transportar y colocar los bloques. El misterio que une a los Anunnaki con las pirámides es la gran esfinge de Giza. Enfrente de las pirámides. La esfinge ha desconcertado a los arqueólogos debido a su antigüedad y la ausencia de registros claros de su construcción. Las teorías tradicionales sugieren se construyó hace aproximadamente 4.500 años, durante el reinado de Faraón Khafra. Sin embargo, algunos teóricos creen que fue erigido mucho antes por los Anunnaki, o bajo su supervisión, representando a un guardián de los secretos de esta civilización extraterrestre. En otros continentes también se pueden encontrar construcciones monumentales antiguas. La Gran Pirámide de Cholula, la pirámide más grande en volumen del mundo. Otra estructura similar mencionada frecuentemente es se argumenta que su escala y complejidad sugiere más allá de lo que las culturas locales de entonces habría poseído. Mientras tanto, la ciudad de Teotihuacán, cerca de la capital de México, fue diseñada con precisas alineaciones astronómicas. La Avenida de los Muertos, el eje central de la ciudad, aparece correlacionado con el movimiento solar en días específicos del año. Además, las pirámides del Sol y la Luna
tienen conexiones directas con el calendario solar y alineaciones astronómicas. Los teotihuacanos ejercieron. Influyó notablemente en las culturas circundantes. A pesar de que los aztecas florecieron siglos después, reverenciaron profundamente a Teotihuacán. Creían que era el donde lugar los dioses crearon el sol, y la luna la llamaban la ciudad de los dioses. Existen conexiones entre los Anunnaki y otras civilizaciones antiguas. Cuentos mesopotámicos como el poema Astrahasis describe cómo los Anunnaki crearon a los humanos para servirles. En la tradición egipcia, el dios Num, el divino alfarero, modeló a los humanos de barro, formándolos del barro de la vida. Los egipcios creían que los faraones, considerados descendientes directos de los dioses, fueron intermediarios entre humanos y dioses. Este concepto de monarquía divina también se encuentra en Mesopotamia, donde los gobernantes gobernaban en nombre de los Anunnaki. La creencia en una conexión divina, el vínculo entre gobernantes y dioses, podría provenir de un mito compartido o influencia sumeria directa en los egipcios. Otro vínculo entre los Anunnaki y los dioses egipcios se encuentran las similitudes entre algunas de sus deidades. Anu es el dios del cielo y padre de los dioses en la mitología sumeria. Tiene un paralelo en Ra, el dios solar egipcio y creador de todas las deidades. Enlil, el dios del aire, el viento, las tormentas, y Su, el dios egipcio, el dios del aire que separa el cielo de la tierra. Set, que comparte atributos relacionados con el clima, y las fuerzas naturales son otra posible contraparte. Enki, el dios sumerio del agua y la sabiduría. La creación y la magia se asemejan al pensamiento. El dios egipcio de la sabiduría, escritura y magia. Pta, el dios creador egipcio y patrono de los artesanos, podría considerarse equivalente a Enki, por su papel en la creación y artesanía. De manera similar, la representación de dioses con características híbridas muestran características de animales o de seres vivos. Los egipcios representaron dioses con cabezas de animales, como Horus y Anubis. Los Anunnaki, por otro lado, se representaron como seres humanoides, con características impresionantes y símbolos de poder divino. Los faraones egipcios como Rams a menudo se representaban como colosales, figuras casi sobrehumanas.
Algunos defensores de las teorías Anunnaki defienden que estos faraones podrían haber tenido conexiones genéticas con los dioses. Además, tanto los sumerios como los egipcios tenían un notable conocimiento de astronomía. Los sumerios crearon mapas de estrellas y calendarios, basado en los movimientos de cuerpos celestes, permitiéndoles predecir eventos astronómicos. Desarrollaron un sistema numérico sexagesimal, que forma la base de nuestra medición del tiempo actual. Los egipcios reconocían constelaciones como Orión, pionero en el calendario de 365 días y en aritmética avanzada, geometría y medicina. Esta fascinación con los cielos y cuerpos celestes relaciona con la creencia que los dioses provienen de las estrellas. La búsqueda de la inmortalidad es otro tema, compartido por las culturas sumeria y egipcia. En la epopeya de Gilgamesh, el rey anhela la vida eterna, mientras los faraones egipcios construían tumbas elaboradas para asegurar su lugar en la vida después de la muerte. Para los egipcios, la vida después de la muerte era tan significativa como la existencia terrenal, y la preparación para ello era central en sus creencias religiosas. Por otro lado, en las antiguas culturas de América, se pueden trazar paralelos adicionales. Anu se asemeja al dios maya Itzamna, o la deidad azteca Ometochtli, ambos considerados dioses creadores celestiales del universo. Y Leo podría asociarse con el dios maya Huracán, o el dios azteca Tlaloc, ambos relacionados con el clima y las tormentas. Enki se alinea con Quetzalcóatl, una deidad adorada por los olmecas. Los mayas y aztecas asociaban con el viento, sabiduría, conocimiento y ocasionalmente Venus. En la venta, un sitio olmeca y una de las culturas más antiguas de América, hay una representación temprana de Quetzalcóatl, sosteniendo un cubo en su mano derecha. Interesantemente, esto se asemeja a los cubos en la mano izquierda de los genios alados en la arte mesopotámica. Los Nefilim, el libro de Enoch y los Anunnaki. ¿Conexión o coincidencia? El libro de Enoch es un texto antiguo que está excluido de la mayoría de los cánones bíblicos, salvo en la Iglesia Ortodoxa Etiopía. Describe visiones apocalípticas y narraciones de ángeles caídos y gigantes. El texto narra las historias de Enoch, un patriarca bíblico llevado al cielo, donde recibió visiones del cosmos, el orden celestial y el destino humano.
Algunas teorías interpretan estas experiencias como encuentros con los Anunnaki, sugiriendo que estos seres llevaron a Enoch consigo. Los Anunnaki transportaron a Enoch en una nave espacial a un planeta lejano, revelándole partes del universo. El libro de Enoch menciona a los vigilantes, seres celestiales que se casaron con mujeres humanas, generando una raza de gigantes llamada Nephilim. Debido a este acto, los vigilantes son considerados ángeles caídos, perseguidos por los fieles ángeles leales a Dios. Estos ángeles caídos compartieron conocimientos avanzados, habilidades y tecnologías con humanos. Los Nephilim, sus descendientes, se describen como colosales y con extraordinaria fuerza. Este aspecto físico les otorgó un aura de dominio sobre los humanos, al igual que las descripciones de los Anunnaki. Sin los Nephilim, se volvieron tan destructivos y que peligrosos, su existencia se consideró intolerable, necesitando su eliminación para restablecer el orden. Para limpiar la tierra del mal y la corrupción, llevados por los ángeles caídos y los Nephilim, Dios decidió enviar el gran diluvio. Como Sears F. Sichos, los Nephilim perecieron junto con los demás humanos corruptos, quienes no estuvieron en el arca de Noé. Esta Narachi compara la historia del diluvio con la de los Anunnaki, en el poema de Atraes y otras leyendas de inundaciones. ¿Estuvieron los hebreos expuestos a cuentos mesopotámicos? Incorporándolos en su cultura. Y finalmente, en la Biblia, ¿hubo un diluvio catastrófico en esta región? Eso inspiró las narraciones del diluvio. ¿Podrían los Nephilim ser equivalentes a los descendientes de Anunnaki y humanos? Los enigmas del ADN humano. En 1973, Francis Crick, junto con el bioquímico Leslie Orgel, proponen la teoría de la dispersión de la penespermia. Desarrollaron esta idea, asombrados por la complejidad y precisión del código genético. Dadas las condiciones de la Tierra primitiva, llegaron a la conclusión de que era poco probable que la vida surgió espontáneamente de moléculas inorgánicas. Observaron que este código genético es casi universal en todos los organismos, sugiriendo una posible origen común. Esta uniformidad los llevó a considerar panspermia, la idea de una civilización extraterrestre. Enviaron microorganismos a la Tierra para sembrar vida.
Además, la sofisticación del código genético podría ser evidencia de diseño inteligente, en lugar de ser producto de procesos aleatorios. Criqui y Orgel no afirmaron que esta teoría es un hecho. Sin embargo, lo presentaron como una hipótesis para abordar desafíos en teorías sobre el origen de la vida. ¿Podría la idea de panspermia dirigida relacionar con la hipótesis extraterrestre de los Anunnaki? La paleoantropología sitúa la aparición de Homo sapiens hace aproximadamente 300.000 años, durante el Pleistoceno. Por decenas de miles de años, los humanos se comportaban como grandes simios. Pero, entre 50.000 y 100.000 años atrás, la humanidad experimentó un salto significativo en habilidades mentales, tecnología y cultura, conocida como la revolución cognitiva, o el gran salto adelante. No hay explicación definitiva para esto, pero podría haber sido impulsado por mutaciones genéticas, adaptación social o factores ambientales. Defensores de la teoría extraterrestre, la hipótesis Anunnaki sostiene que estos seres facilitó el rápido desarrollo humano. De acuerdo a esta teoría, los Anunnaki combinaron su ADN con el de los homínidos, creando, así, a los primeros humanos. Esta intervención alegadamente proporcionó un desarrollo cerebral mejorado a la humanidad, junto con la habilidad para usar herramientas y formar sociedades complejas. La propuesta Anunnaki y su afirmación de influir en el ADN humano no cuenta con apoyo de la ciencia genética actual. Sin embargo, ciertas curiosidades en la biología humana, algunos investigadores se han preguntado si hay más en nuestra historia evolutiva. El cromosoma humano 2 ha sido objeto de gran interés en la investigación genética. En algún momento de nuestra historia evolutiva, dos cromosomas ancestrales fusionaron para formar el cromosoma 2, una característica ausente en otros primates. Chimpán, gorilas y orangutanes tienen 24 pares de cromosomas, mientras que los humanos tenemos 23 pares. Algunos teóricos sugieren que esta fusión cromosómica fue un acto intencional de los Anunnaki para acelerar la evolución humana. Por otro lado, alrededor del 98% del ADN no codifica proteínas, lo que significa que su propósito exacto sigue sin estar claro. La investigación sugiere podría tener roles reguladores o estructurales, a pesar de que su función completa sigue en discusión, alimentando la especulación. Algunos teóricos sugieren este ADN huellas ocultas contiene de manipulación genética, realizado por los Anunnaki. Estos seres podrían haber dejado marcas en nuestro ADN. Si algún día se descifrara, podría revelar detalles sobre nuestros orígenes extraterrestres. Huellas de los Anunnaki en la Tierra. En el Parque Nacional Canyonlands, Utah, figuras peculiares creados por los Fremont
y Anasazi se descubrieron. Se cree que representan ceremonias o guías espirituales, aunque su significado exacto sigue siendo desconocido. Especialmente llamativas son las figuras antropomórficas, en Sigo Canyon, con ojos huecos y cuerpos alargados. La opinión general es que representan visiones de chamán o seres sobrenaturales. En 1927 arqueólogos locales descubrieron estas líneas al explorar esta región del sur de Perú. Según la arqueología oficial, los crearon los Nazca, una antigua cultura peruana. Sin embargo, los defensores de las teorías de astronautas antiguos argumentan se crearon como señales para visitantes de otros mundos.